Utilidad contra efectivo. Tu empresa vende más, factura más y presenta utilidades, pero aún así batallas para pagar proveedores, nómina, impuestos o gastos de operación. Entonces necesitas responder una pregunta que muchos empresarios no se hacen cada mes. ¿Mi empresa generó efectivo o consumió efectivo? En el primer video hablamos de por qué una empresa puede vender más y no tener dinero. En el segundo hablamos de los movimientos de inventario y de cómo el inventario sin control absorbe efectivo. Hoy veremos la herramienta que permite integrar toda esa información, el flujo de efectivo. Soy Víctor Medina, de MH Fiscal, tu socio fiscal. Durante más de 30 años hemos trabajado con empresarios cuyos negocios venden, tienen clientes y parecen rentables, pero viven preocupados por la liquidez. En MH Fiscal creemos que el crecimiento sin control destruye empresas. Hoy explicaré qué es un flujo de efectivo histórico, cómo clasificar sus movimientos y qué 3 preguntas debe responder un empresario después de revisarlo. Flujo de efectivo es igual a entradas reales de dinero menos salidas reales de dinero. Un flujo histórico toma los movimientos reales de dinero que ocurrieron en un mes, bancos, caja y recursos disponibles, para responder qué pasó con el efectivo de la empresa. No estamos todavía proyectando el futuro, estamos analizando lo que realmente sucedió. Cobrar a un cliente es una entrada de efectivo. Pagar proveedores, nómina, logística, renta o impuestos es una salida. Recibir un crédito es una entrada. Comprar maquinaria es una salida. Pero no basta con enlistar movimientos. Hay que clasificarlos correctamente. Para eso vamos a utilizar nuestro pizarrón. Vamos a manejar un ejemplo de una empresa comercial real, alguno de nuestros clientes, que aproximadamente en el primer semestre de 2026 vendió 100 millones de pesos y que tiene una utilidad, según su estado de resultados, más o menos de 7 millones de pesos. Vamos a contrastar la utilidad contable contra el flujo de efectivo que vamos a aprender a realizar. Para este trabajo, lo primero que tenemos que hacer es clasificar cada entrada, una por una, y cada salida del dinero. Nosotros en MH Fiscal, cuando realizamos la contabilidad de nuestros clientes, cada movimiento, desde que registramos cada movimiento, lo vamos clasificando. Utilizamos los campos de centro de costos o centros o campos de departamentos para clasificar cada movimiento. Entonces, bien, vamos a usar 3 rubros principalmente para esa clasificación. Rubro 1, la operación de la empresa. Cada entrada y cada salida de dinero relativa a la operación de la empresa. Rubro número 2 de clasificación de cada movimiento. Rubro de inversión. Ahí vamos a clasificar cada entrada y cada salida de dinero relativa a nuestros activos fijos, a nuestros activos intangibles. Por último, utilizaremos un tercer rubro de financiamiento. Ahí clasificaremos cada entrada y cada salida de dinero relativo a préstamos recibidos, préstamos otorgados, fondeo de nuestros socios al capital, fondeo de nuestros socios como futuras aportaciones al capital y en su momento la devolución de esas futuras aportaciones de capital, emisión de obligaciones, pago de la emisión de obligaciones, etc.
voy a manejar un ejemplo muy sencillo. Entradas respecto de la operación. Cobranza. 16 millones en este ejemplo. Es evidente que esos 16 millones pueden ser 1,500 cobros en diferentes cuentas de bancos, cada uno registrado en la contabilidad con una clave, entrada de cobranza relativa a la operación. 16 millones es simplemente la sumatoria de todos esos movimientos. Intereses cobrados a nuestros clientes, quizá porque les financiamos unos días más y tenemos que cobrarle los intereses. De la misma forma, esos 500,000 pesos pueden ser 200 cobros en diferentes bancos y que cuando registramos esa entrada al banco, lo clasificamos como una actividad de operación, intereses. Si tenemos una entrada por un préstamo bancario, eso lo clasificamos como una operación de financiamiento desde que hacemos la contabilidad. Manejamos 2,5 millones que tomamos de una línea de crédito bancaria. Es evidente que puedo tener líneas bancarias en varios clientes y en varios días tomé 100,000, otro día tomé 300,000, otro día tomé 400,000, otro día 50,000 de diversos bancos, de diversas líneas. Este es el resumen. Entrada por financiamiento. En este mes, esta empresa tuvo entradas por su operación 16,500,000. Por inversión, no tuvo entradas, no vendimos activos. Por financiamiento, 2,5 millones de entradas. Total de entradas en el mes, 18,5 millones. Ahora vamos a platicar de la utilización de los recursos que nosotros aquí lo manejamos como salidas. Igual, primero salidas de la operación, de lo cotidiano, a lo que nos dedicamos. Salidas por pago a proveedores de gastos, 4 millones de pesos. Es evidente que aquí tengo cheques, que tengo transferencias y que yo las contabilicé una por una y que pueden ser 500 pagos. Cada pago con 4 facturas, 2,000 facturas que pagué de diversos bancos, lo pagué de diversas cuentas de la empresa. El resumen, pagué 4 millones de pesos. Pagué a proveedores de importación, mi almacén, 9 millones. Con la misma lógica, esos 9 millones pueden ser 100 pagos en diversas monedas, de diversas cuentas, y que cada que vamos contabilizando, lo vamos clasificando como una salida de operación llamada almacén de importación. A la agente aduanal le pagué, le deposité 2 millones de pesos, varios agentes aduanales, varias cuentas bancarias. Cada que hacía un pago para un agente aduanal, lo clasificaba. La nómina. Pagué de nómina 2 millones a 150 empleados, a 100 empleados. Los impuestos. El pago de impuestos mensual. Aquí puedo tener y clasificar el pago del Seguro Social, el pago del Infonavit, el pago del impuesto a la renta, el pago del IVA, las retenciones, etc., etc. 600,000. Entonces, tuve salidas por operación de 17,600,000. Si yo había tenido ingresos de operación por 16,500,000, es evidente que tenía un faltante, que a pesar de que tuve buenas ventas, de que aparentemente el estado de resultados me señala utilidad, no cobré, no tuve el flujo de efectivo necesario para hacer frente a los pagos que la empresa tenía que efectuar. Múltiples razones que veremos en unos momentos más. Para poder cubrir ese faltante, tuve que pedir los 2,5 millones de financiamiento.
Pero a su vez, pues como son cuentas revolventes, también pagué una amortización de crédito de 1,500,000. Razón por la cual 17,600,000 de salida de operación, más 1,500,000 que pagué de la amortización de los créditos bancarios, utilicé 19,100,000 de flujo de efectivo. Solamente yo generé 18,500,000 con todo y pedí prestado. Aún así, en el mes, el neto del mes tuvo un flujo negativo de menos 600,000 pesos. ¿Cómo se cubrieron? Pues es obvio que del saldo inicial. Tenía 22 millones y saldo final tengo 21,400. Tengo menos efectivo con el que inicié el mes. Para mí este es un reporte vital, importante. Hoy estamos aprendiendo a elaborar un flujo de efectivo histórico, lo que ya sucedió en el mes. En uno de los siguientes videos abordaremos el tema de cómo utilizar esta información para proyectarlo en un futuro y que estos negativos tengamos la habilidad, primero, de intentar que no aparezcan. En segundo, si por algún motivo extraordinario vamos a tener un flujo del mes negativo, entonces tenemos que tener las herramientas de financiamiento necesarias para cubrirlo temporalmente. Debería ser solo temporalmente y que no este tipo de reportes sea la constante de nuestros flujos de efectivo. En la experiencia que hemos tenido en MH, hemos visto que cuando una empresa más vende y más crece, más problemas tiene en su flujo de efectivo. Los 3 rubros principales de un flujo de efectivo: operación, inversión y financiamiento. Operación: cobranza a clientes, ventas de contado y otros ingresos del giro. Pagos a proveedores, pagos de nómina, logística, gastos administrativos, servicios e impuestos. Aquí debemos ver si el corazón del negocio genera efectivo o lo consume. Este es el rubro operación, el más importante. Rubro de inversión: nos referimos a la compra o venta de maquinaria, equipo, vehículos, activos o adecuaciones relevantes. La compra de maquinaria es una salida de inversión. La venta de un camión es una entrada de inversión. Financiamiento: créditos bancarios, aportaciones de socios, pago de capital de créditos, retiros de socios, dividendos, según corresponda. Este rubro revela si la empresa se sostiene con su operación o con deuda y recursos de los socios. Manejaremos un caso práctico, un caso real con un cliente. Déjenme platicarles algunas cifras. Periodo de ventas, enero-junio 2026, ventas aproximadas 100 millones. Utilidad antes de impuesto aproximada 7 millones. Flujo neto de efectivo de operación del mismo periodo aproximado de menos 1,000,000 de pesos. Con estos datos les compartiré un caso real sin mencionar el nombre de mi cliente. De enero a junio, una empresa comercial tuvo ventas aproximadas de 100 millones y una utilidad antes de impuestos aproximada de 7 millones. En papel parece una empresa rentable. Sin embargo, cuando revisamos el flujo de efectivo de operación del mismo periodo, encontramos un resultado negativo aproximado de 1,000,000 de pesos. Es decir, la empresa vendió, tuvo utilidad, pero su operación consumió efectivo. ¿Cómo puede pasar? La empresa otorgaba crédito a sus clientes y recuperaba la cobranza después, pero antes de cobrar tenía que pagar a proveedores la mercancía para seguir vendiendo y gastos de operación. El dinero salía antes de que la cobranza entrara.
La utilidad no paga la nómina, el efectivo sí. El problema no era vender, el problema era cobrar después de tener que pagar. Bien, vamos a trabajar cómo elaborar un flujo mensual. El primer paso es obtener los movimientos reales del mes. Estados de cuentas bancarios, cajas, cobros, pagos, créditos, aportaciones, retiros e inversiones. Después, toma cada movimiento y pregunta, ¿pertenece a operación, inversión o financiamiento? Ejemplos: cobranza de clientes, pago a proveedores, nómina y logística son de operación. Compra de maquinarias va en inversión. Venta de un camión va como entrada de inversión. Crédito bancario recibido y aportación de socios van en entrada de financiamiento. Con una estructura más o menos así: saldo inicial de efectivo, más menos flujo de operación, más menos flujo de inversión, más menos flujo de financiamiento, igual a saldo final de efectivo. El saldo final debe coincidir con caja y bancos, y este reporte debe elaborarse y revisarse cada mes. Ahora que ya hemos hecho la práctica de cómo realizar el flujo de efectivo histórico en su método directo, que es clasificar cada movimiento bancario, les vamos a dejar al final de este video la plantilla real que utilizamos en nuestro despacho en MH Fiscal para elaborar este reporte. Espero que les sea de utilidad. Si te quedó alguna duda o sugerencia de este tema, contáctanos a través de nuestras redes sociales, déjanos tus comentarios. Los revisaremos y sigue atento a los siguientes videos que estaremos publicando.